Para que puntos de vista plurales se encuentren, Núcleo Comunicación del Sureste los pone en observatorio. ¡Comenzamos! Muy buenos días. Les saluda Roberto Oropesa, hoy en el observatorio de NCS, en Radio Fórmula Campeche, en el 97.3 de FM y en las redes sociales, en vivo en la página de Facebook de Núcleo Comunicación del Sureste, en la página de Facebook. Ahí nos encuentra también como NCS Campeche y nos puede dejar sus comentarios, sus reacciones y compartirnos, por supuesto, si nos hace el favor de compartirnos este programa. Nuestras invitadas que ya están con nosotros esta mañana en el estudio, le doy los buenos días a la maestra Adriana Ortiz Lanz. Muy buenos días. Muy buenos días, querido Roberto, al auditorio, hoy, día de puente, nos están escuchando y pues a quienes nos están viendo también. Con importantes temas, ¿no? La maestra Hermelinda Rosado, también muy buenos días. Buenos días, Roberto, buenos días a mis compañeros de esta mañana y desde luego buenos días a nuestros radioescuchas. Es día de asueto, pero raro, es un día raro. No, pues, es un día complicado. Trabajando siempre es raro, ¿no? Trabajando siempre es raro. Bueno, la maestra y abogada también, Ileana Gómez Barrera. Ileana, muy buenos días. Hola, buenos días, Roberto. Buenos días a la mesa y quien nos hace el favor de escucharnos y de vernos en este primer puente del año. Bueno, y ya tenemos en línea telefónica, todavía no, a nuestro compañero también panelista, el economista Carlos Valladares, pero lo vamos a tener vía telefónica y también ya nos va a acompañar el licenciado Homero Bojorquez, el periodista Homero Bojorquez. Pero bueno, nuestro primer tema de hoy, pues Donald Trump cumplió desde el sábado cumplió Donald Trump su amenaza de imponerle el 25% de nuevos aranceles a los productos que México y Canadá, sus dos socios en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, a los productos que exportamos nosotros y Canadá a Estados Unidos y un 10% más a China. En un comunicado de la Casa Blanca asegura que se trata de una medida para que estos países cumplan con su labor en el combate a la inmigración ilegal y el tráfico de fentanilo. Además, en un señalamiento inédito en la relación con México, la Casa Blanca acusó al gobierno mexicano de tener vínculos con los cárteles del narcotráfico. Ante esto, ayer la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum Pardo realizó las siguientes afirmaciones, rechazó las afirmaciones del gobierno estadounidense. Dijo: rechazamos categóricamente la calumnia que hace la Casa Blanca al gobierno de México de tener alianzas con organizaciones criminales, así como cualquier intención injerencista en nuestro territorio. Pero vamos a escuchar lo que dijo ayer por la tarde, o unos fragmentos de lo que dijo ayer por la tarde la presidenta de la República. Primero que nada, como ayer lo dije, rechazamos categóricamente la calumnia que hace la Casa Blanca al gobierno de México de tener alianzas con organizaciones criminales, así como cualquier intención injerencista en nuestro territorio. La soberanía no se negocia. Si en algún lugar existe tal alianza, es en las armerías de Estados Unidos, que venden armas de alto poder, sí, de alto poder, que son de uso exclusivo del ejército, de ellos, a estos grupos criminales. Quiero decirles, y esto es muy importante, México no quiere confrontación. Partimos de la colaboración entre países vecinos. México no solo no quiere que el fentanilo llegue a Estados Unidos, sino que no queremos que llegue a ninguna parte. Por ello, si Estados Unidos quiere combatir a los grupos delictivos y quiere que lo hagamos conjuntamente, debemos trabajar en forma integral, pero siempre bajo principios, los principios de responsabilidad compartida, de confianza mutua, de colaboración y sobre todo respeto a la soberanía. La soberanía no es negociable. Coordinación sí, subordinación no. Para ello, el día de ayer, en mi comunicado, le propuse al presidente Trump que establezcamos una mesa de trabajo con nuestros mejores equipos, los de seguridad y también los de salud pública. No es con la imposición de los aranceles como se resuelven los problemas, sino hablando y dialogando, como lo hicimos, pero esto se los quiero contar,
Lo hicimos así en las últimas semanas con el Departamento de Estado para atender el fenómeno de la migración. En nuestro caso, siempre con respeto a los derechos humanos. Bueno, ya regresamos. Bueno, hoy la conferencia mañanera en Palacio Nacional de la Presidenta será a las 9 de la mañana, porque pues ya tenemos confirmación. También hace unos minutos nos confirmaron de la Presidencia de la República que a las 8 de la mañana era la llamada entre la Presidenta Claudia Sheinbaum y Donald Trump, lo que nos confirma Presidencia. Así que bueno, en estos momentos probablemente ya esté esa conferencia entre Claudia Sheinbaum y Donald Trump en este. Bueno, iniciamos con sus opiniones. Ya tenemos también a Carlos Valladares en la línea telefónica. Los saludamos. Muy buenos días, Carlos. Muy buenos días, Roberto. Muy buenos días, estimable auditorio, compañeros de la mesa. Desde Washington. Desde enviado especial, Carlos. De Washington. Pues no sé si te quieres arrancar con una primera opinión del tema, pues en tu carácter y calidad de economista, además después de que Donald Trump pues ya cumplió sus amenazas de ponerle los aranceles de 25% a los productos de México y también de Canadá y un 10% a China. Si nos quieres comentar, adelante. Sí, mira, Roberto, como he expresado en el programa con antelación, los aranceles que Trump está dictándole a México, a Canadá y a China, no los podemos ver como la fotografía de México o de Canadá o de China nada más. La tenemos que ver en el contexto de la geopolítica internacional. Estados Unidos ya perdió la guerra ante Rusia. Rusia ya le ganó en Ucrania. Y entonces se está repartiendo el pastel, como ya dije anteriormente, el mundo. Se está replanteando las áreas donde va a tener influencia. También he dicho en el programa que en el pasado Estados Unidos representaba el 60% solito como país de la producción mundial de bienes y servicios, del PIB mundial, solito, hace 40, 50 años. Ahora no, ahora junto con Canadá y México apenas llegan al 30%. De tal suerte que no le está yendo bien y va en decadencia ante la emergencia de varios países, entre otros México también, ante la emergencia principalmente de China y de Rusia, y de la India. Entonces, en ese contexto, Trump empezó, como he dicho en este programa, o Estados Unidos más que Trump empezaron a comerse a su aliado de siempre, que es el área europea. Los europeos han ido disminuyendo su calidad de vida por determinadas políticas que ellos mismos se han impuesto, dictadas desde Washington, y desde luego la guerra de Ucrania es en los últimos años el principal ingrediente en ello, donde le prohíben tener negocios con Rusia, bloquean a Rusia y empiezan a encarecer sus precios de los europeos, porque cuando ya rompen con Rusia y no tienen el petróleo ni el gas, sobre todo el gas ruso, inmediatamente Estados Unidos dice que yo te los vendo, y se los vende mucho más caro. Entonces se están reventando las empresas más simbólicas de ahí de la zona europea, como son la Volkswagen, la BMW, todas estas se están simbrando muy severamente, y en ese contexto pues ya en alguna forma se quiere recuperar de la pérdida mundial de su participación en el PIB. Era esperable y vaticinable que a México le iba a ir mal en esta ocasión. Es vaticinable porque ahora, además de Europa, quiere mantener y conservar mercados aquí en el área de América, tenerlos seguros más que nada. Por eso es que quiere anexarse a Canadá, por ejemplo, quiere anexarse Groenlandia, eso es por otras cuestiones ya más que de mercado, y también quiere tener seguro el área de México. Yo creo que detrás de todo esto me atrevo a afirmar que también el señor Elon Musk es el que ha metido estas ideas al presidente, porque al meter el ingrediente de que el fentanilo
es la causante de muchos muertos en Estados Unidos y que México es culpable de ello. Entonces, en ese momento estamos viendo el interés que tienen en el litio. Es decir, ayer mismo Elon Musk dice que no va a ser suficiente lo que haga el gobierno mexicano, que necesariamente va a requerir del apoyo de las tropas norteamericanas, y lo dice Elon Musk. Ok, entonces yo creo que por ahí andan también sobre nuestro petróleo por la reforma energética que hizo el presidente López Obrador y que se consolida ahora con la presidenta Sheinbaum, y andan también sobre, obvio, como siempre, también sobre nuestros metales preciosos, que somos todavía una potencia en plata, por ejemplo, en oro, y hay algo que se nos olvida: tenemos todavía mucha agua. Tenemos mucha agua, sobre todo en el sureste, y la cuenca del Balsas también. Eso también es muy atractivo para ellos. De tal suerte que esto no lo vemos, pero es un ingrediente fundamental para la supervivencia de la humanidad, la cuestión del agua, y la tienen en este caso en abundancia aquí en México. Eso no lo podemos perder de vista. Ahora bien, uno tiene que pensar en este tipo de situaciones, porque lo de los impuestos, lo de los aranceles, es una verdadera estupidez. Y me llama la atención por una razón, porque hasta donde tengo entendido, Donald Trump es economista y entiende bien de que es una estupidez. Sin embargo, si es una estupidez y no tiene una razón económica, entonces vamos a ver por qué lo está haciendo. Y es precisamente por esa repartición del mundo, que la nueva repartición global que se va a hacer, que va a ser entre China, Rusia y Estados Unidos. Dijo que él iba a acabar la guerra de Ucrania en 24 horas, como aquel bocón que tuvimos de presidente, pero ya lleva 2 semanas hoy, y quién sabe cuántos meses más le va a llevar, y quién sabe en qué condiciones se van a arreglar esas cosas. Y eso es lo que verdaderamente lo tiene preocupado, porque queda al descubierto ante el mundo que ya no es la potencia militar número 1, y número 2, también China es la otra cuestión que a él le interesa mucho. Se piensa que en los acuerdos que quiere hacer con Rusia para la paz va a estar el ingrediente de China, es decir, separarlo de China, separar a Rusia de China, esa alianza que tienen. Y también los aranceles hacia China, se piensa también que es negociable para que también se aleje de Rusia. No creo que lo consiga, sinceramente no, a pesar de que Putin pues en alguna forma es pro-occidental. No creo que lo consiga. En ese orden de ideas es donde tenemos que situar lo que nos está sucediendo ahora, pero de que vienen los aranceles, yo creo que a pesar de la llamada de hoy en la mañana que se debe estar realizando en este momento, vienen. Quizá pueda hasta bajarle tantito por allá, emparejarnos con China un 10%, pero de que vienen porque hay otro ingrediente del que no se habla y del que muy inteligentemente este señor Trump se lava las manos con su electorado, con la población norteamericana. Está quebrado el Estado norteamericano en sus finanzas y él prometió bajar los impuestos. Entonces, él sabe que no le alcanza con los impuestos que tiene y no le va a subir los impuestos porque fue una promesa de campaña. Pero en el momento en que él pone 25% a partir de hoy hoy a las 0 horas, al amanecer ya el martes, pone los aranceles de tres socios importantísimos que son sus vecinos y sobre todo el chino, socios comerciales. En ese momento él va a tener un ingreso a sus arcas nacionales y listamente, inteligentemente hace voltear a los norteamericanos hacia el fentanilo. Y en el caso de Canadá, pues que porque lo subsidia cuando que no hay tal. Es el resultado de las operaciones normales que se dan
las empresas norteamericanas compran, las canadienses venden, y al revés, pues son operaciones comerciales, de eso sale un déficit, y él dice que lo subsidia, no hay tal subsidio porque no le está regalando nada, le están vendiendo productos, es lo mismo que sucede en el caso de México. Entonces, tenemos ahí que va a tener pues ahora sí que el consumidor norteamericano va a tener un 25% en una gran cantidad de artículos. Hoy mismo el aguacate ya debe estar en 25% arriba, pero quizás un poquito más, porque las empresas finalmente tienen que tener su margen de ganancia, y vamos a poner un ejemplo: si le cargan un 5% a sus costos, pues en este caso el impuesto de importación se les vuelve un costo, y si un producto cuesta 100 pesos o dólares, va a costar 125, pero van a tener que poner, por decir algo, un 10% a ese. Si su margen es de 10%, le van a poner un 10% también a esos 25 dólares o 25 pesos, que en este caso serían 250. Entonces el artículo no va a pasar de 100 a 125, sino a 127.50 en promedio, ¿no? Algunos dirán más, otros menos, según las políticas de utilidades de cada negocio, de cada empresa. Pero finalmente lo va a pagar el consumidor norteamericano. Decía que es una decisión estúpida porque le ofrecieron al electorado norteamericano que detectó que estaban muy inconformes por la carestía, por la inflación, por la guerra de Ucrania, y una de las promesas de campaña era que había que bajarle el nivel de vida, el nivel de precios para mejorar el nivel de vida de su población. Carlos, perdón, te interrumpo porque vamos a un corte comercial y te agradecemos, por supuesto, mucho esta introducción y ese análisis geopolítico y económico que nos das. Vamos a un corte y, por supuesto, sigue en la línea con nosotros Carlos Valladares, y regresamos también a las opiniones aquí en el estudio. Vamos a un corte comercial y regresamos al observatorio de NCS. Ya volvemos. No te pierdas los temas que están en el debate al regresar en Observatorio NCS. Los acontecimientos que le interesan a Campeche tienen que analizarse en el Observatorio NCS. Ya regresamos al observatorio con las opiniones en el estudio. Iniciamos con la maestra Adriana Ortiz Lanz, panorama complicado, delicado. Tema muy delicado. Yo lo dijimos hace un momento, hace una semana ahí hace una publicación, decía, quien avisa no engaña. A ver, el presidente Trump, desde su campaña, lo dijo, y lo dijo con toda claridad. Quien no le quiso creer o quien no se quiso preparar, yo creo que pecó de inocente. Porque lo que nos demostró Trump en su primer periodo como presidente es que donde ponía el ojo ponía la bala. Y no había a dónde irse ni a dónde moverse. Y Trump regresa, y fíjense cómo los paralelismos empiezan a coincidir. Trump regresa más fortalecido que nunca, con las cámaras ganadas y con un voto apabullante mayoritario del pueblo estadounidense hacia él. Y su política siempre fue clara: no a la migración ilegal, no a que sigamos recibiendo a través de nuestros vecinos de las fronteras, específicamente México, toda esa migración que México ha permitido por las primeras caravanas, lo digo y lo reitero, las permitimos, después frenamos esa política, pero sí lo hizo el expresidente López Obrador, y bueno, pues no podíamos esperar que sucediera otra cosa. Hizo lo que ya había avisado que iba a hacer, con consecuencias para el pueblo estadounidense. O sea, hay que decirlo, claro, ya hay que decirlo con claridad. El imponer el 25% de aranceles, que se esperaba además en esos márgenes, 20, 25, 15, decían algunos optimistas, que nos iba a ir mejor, era algo que sabíamos que iba a pasar. Que va a subir la vida en Estados Unidos, por supuesto que va a subir la vida en Estados Unidos, porque somos países que tenemos una dependencia enorme, una relación comercial enorme, histórica,
30 años del Tratado de Libre Comercio, evidentemente las relaciones están, somos socios comerciales, somos amigos y somos vecinos. El tema fundamental es que entonces, si ya sabíamos que eso iba a venir, ¿cómo nos preparábamos en México para afrontar esa embestida de esa naturaleza? La verdad es que de pronto yo escuchaba que el plan A, el plan B y el plan C. Ahora escuchaba a la presidenta decir que ya nos íbamos al B, pues lo decíamos, pues no nos quedó claro nunca cuál fue el A. Supongo y asumo, porque no nos los dijeron a nosotros, a los simples mortales, los desplegados. Que se espantara con los desplegados o que las sentadas, las mesas de Sí, coordinación, no de esta subordinación, y en eso estoy de acuerdo, las mesas de coordinación avanzaran y demás, pero ante este apabullante apoyo, incluso de los latinos en Estados Unidos a Trump, que es la misma respuesta, fíjense qué chistoso, por eso decía que estos paralelismos, la misma respuesta que Morena le ha dado a la oposición y que le ha dado a los mexicanos cuando hacen alguna modificación o alguna reforma con la que muchos de los mexicanos no pudieron estar de acuerdo. El pueblo votó apabullantemente por nosotros. Pues fue lo mismo que pasó en Estados Unidos. Exactamente lo mismo. Entonces, llega un presidente ahí, como llegó hoy la presidenta, más fortalecida que nunca, pero pues no nos gusta lo que hace el que llegó fortalecido de un lado y sí nos gusta lo que hacen. Cuando Trump detenía en aquel entonces su primer periodo de gobierno en Estados Unidos, hacía incursiones hacia el gobierno mexicano, la oposición, que en ese momento era Morena, celebraba las intervenciones de Estados Unidos diciendo que sí, que porque el gobierno de aquel entonces, el mal gobierno de aquel entonces, pues no cumplía y no hacía las cosas que debía que cumplir. Hoy que son gobierno, pues ya no les gusta que lo que antes celebraron hoy sea de otra forma. Y yo creo, ayer se dieron dos mensajes. La verdad es que primero salió el mensaje de Trudeau, un mensaje que de verdad lo vi completito y que quienes no lo vieron les recomiendo verlo, escucharlo, analizarlo, porque me pareció un mensaje muy bien estructurado, mensaje de socios, mensaje de amigos, mensaje al pueblo estadounidense, mensaje a su pueblo. Extraordinario. Y horas después yo decía, bueno, ¿y la presidenta por qué no ha salido? O sea, ¿por qué no escuchamos a la presidenta si el discurso debía haber estado listo hace 24 horas? Porque lo único que iba a cambiar era el monto de los aranceles. Ya sabíamos que eso iba a suceder. Salió después en un mensaje que bueno, aquí comentamos previamente. Desde mi punto de vista, el mensaje, el texto fue cuidado. Yo siempre lo he dicho, la presidenta, desde que asumió la presidencia, tiene mensajes muy cuidados. Me gusta el estilo de sus mensajes. Pero ayer la vi diferente. Ayer a la presidenta, para mí, su mensaje estaba un poco enojada, no lo disimuló, como ha disimulado en otras ocasiones cuando le hacen temas incómodos. Y sí, además de haberse centrado, obviamente, en el tema económico, la afectación económica, que es la más fuerte que nos puede tocar, esta respuesta de que no hay esta relación del gobierno con el narcotráfico, con el crimen organizado y demás, fue una respuesta enojada, fue una respuesta de ofensa que claro que ofende, como mexicanos nos tiene que ofender, que nos acusen como que te de pisaron eso. un callo callito. que además está fresco. Y que además, Morena con sus gobernadores. y que además es real, Sinaloa es el gran ejemplo de lo que está pasando, ¿no? Entonces, tú dices, a ver, antes del presidente López Obrador, o sea, antes de 2018, el gobierno mexicano sí estaba coludido con el narco, porque Morena lo decía también. Y entonces pasa el gobierno del presidente, ¿no? Lo de García Luna y todo, y de todos los demás, y de todos los demás gobernadores, sí. Y de los presidentes, y de los del PAN, y de los del PRI. Y entonces resulta que ellos de pronto asumen que en 6 años, cuando lo que vimos fue una política de abrazos y de no balazos, pues resulta que cambiaron las cosas, porque ahora por decreto, por ser gobierno, las cosas cambiaban. No es así tampoco. Lo que me parece muy peligroso es que en este plan B, o sea que conoceremos ahora en estas próximas horas para ver qué... A las 9 de la mañana, ahí ¿no? está. Después de la llamada. A las 9 nos contarán lo que debimos de haber conocido antes, incluso como mexicanos, ¿no? Cuál era un poco la estrategia que iba a hacer el gobierno.
Lo que a mí me Y parece en es el que... plan B están los aranceles también. Sí, lo pero anunciaron. cuidado, es que es peligrosísimo responder con aranceles contra aranceles. Si la economía mexicana no ha crecido lo que estaba previsto crecer y estamos incluso en una víspera de cuestiones complicadas sin este tema, si nos ponemos aranceles, el costo de la vida en México va a ser desastroso para los más pobres, para la clase media, y los más ricos nunca han tenido problema ni lo tendrán, que ese es el tema peligroso. Pero además, en las acciones ejecutivas de Trump hay cosas que a mí me llaman la atención. No hay un solo indicador o no hay un solo algo que te permita decir, bueno, ¿hasta cuándo vas a medir si ahora sí México está haciendo bien una lucha contra el crimen organizado o si Canadá está haciendo las cosas de otra forma? Porque la definición es totalmente subjetiva. Diciendo, cuando veamos que hacen algo, bueno, pues, que es algo. Porque hemos Es algo, estado haciendo, claro, y hay que asumirlo decirlo. desde que empezó esta Así administración. como critico que no me gustó el mensaje en general de la presidenta, lo que hay que decir es que sí hemos pasado, aunque no lo han dicho a una públicamente, nueva política de seguridad. a una nueva política de Sin seguridad. duda, Que el sin país está mal, sí, y que los muertos sigan En existiendo 4 todos meses los tampoco días. puedes componer. No lo No, puedes claro. componer. Pero de Hay cuando señales, se fue hay López señales, Obrador hay a señales. hoy Día de con la hoy, presidenta ya hay Sheinbaum, estrategia. Sí. hay una política más clara y ya no hay tanto abrazo. Hay abrazo, pero ya no hay tanto abrazo. Eso es real. Entonces sí preocupa cuando dicen, pues vamos a evaluarlo de una manera muy subjetiva que hace México, que no hace México, ¿no? Yo creo que la presidenta Pero tampoco va a tener... son nuevas estas evaluaciones. Acuérdense con no, el plan claro. Mérida, que siempre te evaluaban, Sí. siempre te mandaban gente para evaluarte, te decían, a ver, ¿cómo vas con esto? Y era Y como más depende bonito, de esto, te ¿no? doy un poco más de... Hay premio, evaluación, un hay premio, ¿no? seguimiento. Pero yo sí creo que hoy es una extraordinaria oportunidad, bueno, yo lo Y vería como tampoco son nuevos extraordinaria. los aranceles, ya No, lo vivimos tampoco, en ya el lo pasado vivimos. muchas veces, ¿no? Sí, pero hay una extraordinaria oportunidad para el gobierno mexicano, para la presidenta en específico, porque hoy lo que todos diríamos, pues tienes que marcar una diferencia ya abierta y pública con Pintar tu una raya. corriente que venía. Sin decirlo, pero pintar tu raya. Pues ¿no? Ya lo así como estaba ya lo está haciendo, haciendo. pero ahora lo va a tener que decir. A una Ahora lo va a corriente tener que fresca, decir innovadora. abiertamente. Y ahora sí, esta política económica que yo no entiendo, porque esta sí no la he entendido, porque no hay forma, porque no hay un dibujo claro de lo que están haciendo, pues ahora sí lo van a tener que hacer. Entonces, sí, tiempos complicados. Espero que la prudencia, la paciencia y ahora sí la estrategia nos las cuenten, que dejen participar a quienes son expertos. En México hay grandes expertos en las negociaciones del tratado y grandes economistas que han sabido cómo jalar los hilos que se tienen que jalar en Estados Unidos, porque el presidente tampoco decide solo las cosas. Hay atrás muchas cosas Asesores. del presidente Trump y de ellos que cuando Y algo, estos a la gente que grupos tiene Trump quieren también hablar, detrás, ¿no? pueden hacer mejores negociaciones que las que hagan los líderes. Y eso es, nada más invitas a quienes debes de invitar. Y este gobierno, el gobierno anterior, estuvo cerrado a eso. Ujú. Yo no sé si este gobierno actual, pues esta va a ser la gran pauta de pintar la raya en muchas cosas y veremos mejores decisiones. Sí. Ileana, ¿qué opinión? Bueno, la verdad es que nos ha tenido en vilo Trump desde Sí. que entró. Efectivamente, no era ninguna... Es parte de su poder, ¿no? De lo que le hace sí, ponerte nervioso claro, y sí. estés a la expectativa. La estrategia Estrategia. misma de él, de esa presencia, de esa amenaza, de ese constante estar y de querer recuperar pues Norteamérica para ellos, ¿no? En ese poderío donde siempre a la usanza de pues no sé, como de película de Marvel, ¿no? De que superhéroes y ellos deciden quién gana y cómo gana y al final ellos siempre salen investidos de gloria, ¿no? Teoría. Pues sí, en teoría, pero mientras tanto, mientras que eso está Se convierte en sucediendo, taquillera la película. pues tan taquillera está la película Pues sí. que tiene al mundo atento a Entero. todo lo que está Sí, pero haciendo. fíjense la inteligencia del otro lado. Rusia y China ya dijeron a estos países las inversiones que quieran. Claro. Nosotros se las Pues sí, mandamos. Homero, pero entonces caemos en que todo esto está sucediendo en razón de qué.
de las nuevas estrategias de Trump. Ujú. Desgraciadamente, hay que decirlo, pues mientras que somos muy amigos, re chévere nos va re bien. No, bueno, más o menos. Pero ahorita que tiene la mira en contra de nosotros, porque digámoslo también, no estamos en la misma circunstancia que Canadá. No, Sí no, lo está para nada. pateando, pero no estamos en la misma circunstancia de dependencia del otro socio comercial. Entonces a nosotros sí nos tienen un vilo en razón de cómo se van a desarrollar estas estrategias que tiene, determinantes, y que las va a poner sin duda, ¿no? Sin duda. Ahora, ¿cómo estamos reaccionando? Yo hasta el día de hoy, a mí sí me ha gustado la forma en cómo la presidenta ha ido enfrentando, porque no solamente está enfrentando la política exterior, está enfrentando esta política de imposición interior, ¿no? Y ha tenido, en otros programas hemos hablado de cómo poco a poco ha ido imprimiendo su sello, su estilo, así suavecito, para ir diciendo, esta soy yo, esta es mi política. Para ir agarrando los hilos Ir del poder. agarrando los hilos, porque se gobernaba, y lo sabemos bien, alay, como me A la voz despierto. de un solo hombre, De además. un solo hombre, y si hoy me desperté de buenas, pues ahí nos vamos, pero si nos despertamos de malas, Alguien me la tiene que pagar. ajá. Entonces, hay que reconocerle la inteligencia, y hay que reconocerle esta capacidad que ha tenido para ir tejiendo de una manera fina la recuperación de este México que estaba todo descuartizado. Ahora, hemos visto muchas acciones muy positivas, como bien lo dijiste, En materia de seguridad. en sí. materia de seguridad, que es la materia que más nos ha golpeado como mexicanos y del cual depende también el desarrollo del país. Ujú. Porque no hay economía, no hay educación, si Seguimos en manos tenemos- del narcotráfico. por Tal supuesto. cual, hay que decirlo tal cual. Entonces, sí también hay que reconocerle a la presidenta que así Tiene suavemente. que haber acciones más permanentes, ¿no? Lo Pues es vemos, que ha por ejemplo, estado- acá son acciones muy esporádicas, ¿no? Pues por Pues- ejemplo, Rocha y Sinaloa, el gobernador debería de irse. Para empezar. Para empezar. Para ¿no? empezar. O sea, en, para en empezar. otros gobiernos se para- iban, ¿no? Se iban. Se iban. Digo, si no los ibas, como dicen, se iban. Se iban, sí. Ahora, Nos en enfermaban. razón Sí, de por- estas estrategias, pues ahí está el secretario de Seguridad. Ahora lo Arturo sostienen Shimán, y están sostienen. tratando de estabilizar todos esos Pues estados. no hay Ahí forma. tienes a No hay Villahermosa, que nos debiera de dar mucho miedo, porque Claro, está aquí, es aquí. vecino, es vecino. Es nuestro nuestro vecino, vecino, entonces ¿cómo hay no? que tener mucho cuidado, porque Claro. ustedes ya saben lo que sucede. Aplazan y todas las Que cucarachas no salen para sucedía, que Y- y- no y so- sucedía. pues- y llegó con los gobiernos. Exacto. Vales. Entonces, O sea. hay que tener que ver que al final la presidenta ha tomado las riendas y finalmente ha tejido para poder irse estabilizando, porque también hay que entender, los problemas del tamaño que tenemos no se van a solucionar de un día para otro. Claro. Se necesitan tiempo, años, pero yo creo que empezamos bien. Hay que ver cuál es lo más importante, que son las nuevas estrategias. Ya comentábamos, bueno, la estrategia primaria, pues a mí me parece que si el señor está diciendo que tenemos este problema de fentanilo, bueno, hemos visto que desde el principio de la administración se han empezado a hacer acciones. Entonces creo que por ahí no va la cosa, sino que el discurso de Trump es eso, el discurso para poder hacer lo que le dé la gana, obviamente. Y bueno, vamos a ver qué resulta de esta plática de las 8 o 9 de la mañana, Ujú. de las 8 de la mañana. Nos confirmaron de presidencia que a las 8 A era las la 8 de la comunicación. Están en mañana, eso. y luego tendrá que pues armarse, como expresar, como expresarnos todo lo que nos va a contar y que va a ser. y que qué es más lo que va a hacer. importante. Porque eso se supone que han estado trabajando desde días antes, porque tienen clarito que sí nos van a dar un trancazo. Pero Pero no, absoluto Un trancazo. y total. Que efectivamente no solamente va a perjudicar a nosotros, los van a perjudicar ellos a también se ellos, van y a que porque este es un perjudicar. mundo global y al final todos estamos conectados con todos. Pero a lo que a nosotros nos interesa es cómo nos va a ir. Si de por sí nuestra vida es Complicado, difícil, Sí. Claro. ¿qué más difícil se va a Pues de poner? entrada Muy veamos, difícil, muy veamos al difícil. Estado. Lo primero que el Estado de Campeche exporta es lo que tiene que ver con la producción de las maquiladoras.
Cuando suba lo que sube, digo, independientemente de Camarón, eso es lo que ya se ha ido mermando, Sí, ¿no? sí. Pero las maquiladoras, toda la queda? gente empleada en esas maquiladoras, cuando sube el 25%, ¿qué va a pasar? Van ¿Qué a cerrar. política? Exacto. Bueno, como ya ¿Qué están haciendo en la desempleo frontera, vamos a están tener? cerrando maquiladoras. ¿Qué va a pasar? O sea, Y ese es tanta el mano de tema, obra, ¿no? ¿dónde Por van a eso, ir? por eso. La tiene Entonces, muy La, complicada la política presidenta. no solo es decir que le vamos a poner más aranceles nosotros a lo que venga. La política es qué va a pasar con las consecuencias de lo que nos están Pues por imponiendo. eso a estamos nosotros. en espera de la estrategia. Sí, pero too late. Pero bueno, porque teníamos que Porque esperar no también solamente a es lo- accionar a lo que él va a implementar. Muy Tú no te puedes complicado. adelantar. Tampoco es- los tampoco es- empleos que se van a Tampoco acabar es en las nada fácil, ¿no? maquiladoras. Porque la presidenta está sentada en una silla donde por un lado tiene el fuego amigo de la herencia, Eso es. de ese relax ¿no? que hubo en el crimen No, y es organizado, que precisamente que por casos como... esas ocurrencias también que hubo, que ella obviamente lo está viviendo y está Sí. soportando, ¿no? Porque tampoco puede... Abrazando muchas cosas. Sí, muchas también. cosas, porque tampoco puede salir a hablar mal de su antecesor. No, Pues No, pues no, para Entonces, ella, ¿no? Y son estos Y casos y del estas otro lado, herencias. y en el otro Sí. flanco tiene el fuego enemigo que le está viniendo. Claro, de- por eso de- yo Romero te de alguien digo, que queríamos el aliado. tema de interno ¿Cuántos y préstamos externo. tuvimos ahora? Sí, dos Bueno, hay que préstamos. ya. decirlo a la ciudadanía, a ver, este país se está endeudando de nueva cuenta, Uno en diciembre y otro y en calladito me veo Pues más porque bonito, ¿no? O se aguantó financieramente el asunto en la vuelta pasada porque Claro. se acabaron todos los Bueno, ahorros. pero ya agarraron más ahora. Sí, ayer. pero ya Infonavit se acaba y Panorama luego si todavía tan está empezando la complicado tiene el administración. Pero Tantos también hay que ahorros, muy sí, pero complicado. también hay que decir Los que en el míos, caso del pues, Infonavit, vamos para a un cambiar de corte. tema, Vamos a es un corte comercial. Y yo- Nos emocionamos. no, es que sí, estos casos como el de Sinaloa, el de Tabasco, Es Guerrero, muy o sea, candente, claro. con la mención del vínculo que hace Y en la Casa evidentes, Blanca, es que el no hay narcotráfico forma. con Ya el se gobierno, meten creo a que las fiestas. Eso creo yo que es lo que descompone a lo mejor a la presidenta, porque ahí están. y Porque están más muy sabe, señalados, sabe que... y no los Sinaloa, puede quitar y no le Tabasco, puede decir, Guerrero, oye, ¿sabes qué? Hazte son- un lado. Son El herencias. ¿no? gobernador Sí, actual pero con- no le Son puede herencias decir hazte un malditas, lado ¿no? con cuando el lo que tiene anterior que ya decir- se bronquearon y ya se Rocha ni dijeron siquiera todo lo pudo que comprobar se- que efectivamente no estaba en el país cuando Claro. pasó lo que pasó Sí. en Sinaloa. Digo, Ahora, desde ¿por qué ahí. Y sostienen temas a que se Rocha? reviven, ¿no? Como estos hashtags ¿Por en qué redes sociales por de qué narcopresidente, sostienen a Ay, pues las Rocha? teorías son Si ya horribles, tuvo una Hermelinda, ¿por manifestación qué? Rocha de Vamos al corte, repudio. vamos al corte y regresamos con la Pero la maestra teoría Hermelinda y el esa licenciado es Homero terrible. Borges. Me Me Vamos a la platicaba pausa. Quédate escuchando las opiniones en Observatorio NSS, Radio Fórmula Campeche, el lugar de la información. Campeche sigue escuchando Observatorio NSS. Ya regresamos al observatorio. Maestra Hermelinda Rosado, Bueno, adelante. Aquellas expresiones que tenía hace muchos años un presidente de la República, don Adolfo López Mateos, de que era los Estados Unidos el hermano mayor, nuestro amigo, nuestro socio, pues están desintegrando todas esas expresiones. Y de nueva cuenta aparece la política del gran garrote, porque esto que está haciendo el presidente de Estados Unidos, si bien durante su campaña fue uno de los puntos que más fortaleció, fue una de las expresiones con el que le llegó al electorado, pues sí es la política del gran garrote. Nosotros somos sus vecinos, sus socios comerciales y sus amigos. Retomo, el Estados hermano Unidos mayor. no tiene amigos, ¿no? El hermano mayor. Siempre se ha dicho, tiene intereses, ¿no? Entonces, dependemos de las exportaciones de este país. A la Unión Americana es el 80% de las exportaciones. Los flujos que de la frontera, de Reynosa, que los jóvenes y la gente que sale a trabajar con papeles, con permisos, son muchísimos. No tengo la cifra exacta, pero son muchísimos. Entonces, ¿qué va a pasar? Sí se van a perder empleos en México. Definitivamente que se van a perder empleos. El caso de las maquiladoras. Las maquiladoras son capitales golondrinos. Se van a otros lugares
¿Y qué va a pasar con la gente que estaba en las maquiladoras? Y si los unen con todos los paisanos que nos están regresando, entonces es un Y nudo. los que no son paisanos que nos quieren Y traer los también. que no son claro. paisanos, ¿qué va a pasar? Pero no ¿Cómo? aprendemos la lección, maestra, porque siempre se le dice a México, hay que diversificar. Y apenas hay un acuerdo con Estados Unidos y Canadá, otra vez volvemos a la misma. No Ahora entiende bien, el gobierno que hay las que plantas diversificar. ensambladoras que hay en México de vehículos, aquí se ensambla, pero las partes, los componentes son de la Unión Americana. Entonces, cuando ya esté listo el producto, se le encarece al consumidor, al que va a comprar. Porque Es decir, el que quiera comprar el coche, compre de una vez porque el la cosa va a empresario poner bien complicada. no puede sostener ese Por ejemplo, incremento. Por ejemplo. Así que verdaderamente que estamos en estado de sitio. Estamos en estado de sitio porque la economía como la seguridad son uno de los pilares Claro. que sostienen la Sí, sociedad. creo que fue lo que más pegó a México, ¿no? Que le digan que hay una alianza con el crimen organizado. Pues ese fue el enojo Y que te fundamental. diga otro que... Digo, Y la con eso verdad. inició Ahora la bien, presidenta ahora su bien, mensaje, con exacto. eso Si el arrancó, ¿no? Con lo presidente- económico. Sí, No y lo que te disimuló, diga Elon Musk, no que te diga disimuló que el no va a enojo. dar, No. no va a dar con las policías, sino que tiene que intervenir el ejército de Estados Unidos, la fuerza de tampoco seguridad de Estados estoy de Unidos. acuerdo. Claro, por Tampoco supuesto estoy que de no. presidente de los Por eso Estados digo que Unidos, estos cuates Homero, son los que asesoran a igual están, pero de ocurrencias, ¿no? si el presidente de los Estados Unidos dice que estos aranceles es porque no se ha combatido el narcotráfico, porque no se ha combatido esto, porque no se ha combatido, ¿por qué mejor en lugar de poner aranceles no se implementa una política que pueda, unas estrategias que puedan combatirlo? Sí, pero que comience con su país, maestra. Es que no comienzan Para con su empezar. país. Para empezar, Ah, tienen que empezar por su país. Tú no puedes ver el mal en el vecino cuando lo tienes en tu casa y Porque- haces muy poco. ¿Y dónde está ¿no? el dinero, además? Claro. Exacto. Ahora, ¿Por qué? Ah, Porque ya lo claro. dije, Estados Unidos... Pero nos lo regresan en remesas. Sí, Está porque ahí. Estados Unidos no se va a pelear con su economía armamentista, ¿no? Ajá. Ellos proveen las armas pues y entonces no se va a pelear Ahora con bien, eso porque le genera los miles de millones productores de de dólares. tomate, los Financian productores de campañas. aguacate que siempre También. han tenido los Pues sí, problemas. Trump no le agradeció ¿Qué va, a los... qué va a Trump pasar le con agradeció. ellos? ¿Se acuerdan hace algunos años que ya iba a comenzar el Super Bowl y de repente dijeron no entran los aguacates y empezaron a protestar porque por una situación en estos eventos deportivos el aguacate tiene un Claro, lugar guacamole, especial? Y la corona y la cerveza también. Entonces dijeron, la no cerveza entran. mexicana, es ¿Cuánto, cierto. Pues sí. ¿Cuánto sufrieron esos productores de aguacate en la frontera? Se les echó a perder el producto, lo empezaron a regalar o sea, que sí estamos pasando por una situación muy especial. Y aquí sí se la van a tener que jugar la presidenta y su cuerpo de asesores y buscar una mejor salida. Tampoco lo pueden dejar que nos pisotee. Ah, no, yo estoy de acuerdo. No lo pueden dejar que no, nos por de una manera. supuesto. Pero tampoco podemos pelearnos con Sansón a las patadas. Tienen que buscar un término medio. Ayer vi una entrevista muy rápida de una señora que se llama Adriana, con una apellido. Adriana, hasta la apunté para que no se me olvide. Es Rebeca. Rebeca Grinospam. Esta señora es la secretaria de la ONU de Desarrollo Económico. Entonces la señora decía que tenemos que buscar una integración real de América Latina, que en América Latina todavía tenemos muchas cosas que ofrecer que ya no tienen en otros lados. Habló del agua, de los bosques, hizo un panorama de de recursos. todos los recursos que tenemos para hacer una buena integración regional. Entonces, intervenciones como estas no deben de ser desechadas, sino deben de darle cabida, deben escucharla, porque vale la pena. Si no, lo que se hizo en 1994, ¿no? Fue cuando se firmó el tratado. En 1994, que sí nos ayudó
Claro que Sí, no, a nos todos, ayudó a los tres países. bastante. Los resultados Nos Y dio las una renegociaciones han sido tranquilidad. positivas, Nos dio incluso la tranquilidad. última Sí, cómo que, no. que se hizo. O Pero sea, siempre Estados Tan es Unidos. así que lo siempre Estados negoció Unidos. Peña, bueno, la gente, su gabinete, Sí. y lo termina Su gabinete firmando, económico, bueno, lo o firma ratificando López Obrador. a López Obrador. Así que pues nos dio tranquilidad y sí, esa porque tranquilidad la hay tenemos que decirlo, seguir La disfrutando. renegociación la hizo el gabinete económico de Sí. Peña. La firma López Obrador, aunque Exactamente. mandó a 2 o 3, ¿no? Sí, pero pero bueno, como para pero no enterarse como- del chisme, no pero como no se la dijo hoy negociación. que el expresidente fue el que negoció No, eso. porque- Ahí claro, fue pero donde así lo se dijeron. lució Guajardo el y su equipo. Guajardo. Guajardo, que es Ahorita está extraordinario. Guajardo otra vez. Montano, Que Guajardo Guajardo. está también ahorita Sí, en, y lo en el equipo. entrevistaron ahora. En el equipo. Bueno, creo que No, no lo invitaron. no está en el No lo equipo. invitaron. Estaba en el de aquí, equipo no. de- El de ahora, no. Sí lo Estaba habían en el invitado, equipo no sé, de ya se lo Xochitl, desinvitaron, estaba en el pero- equipo de Desinvitado, porque lo acaban de entrevistar Loré de Mola y no. Dijo que no. Ah, bueno, ya lo Muy desinvitaron. activo en medios de comunicación. Sí, Ya lo desinvitaron. bueno, porque No, tiene pero clarita claro, la tiene- radiografía de El hombre cómo es está. brillante. Es brillante. Es brillante. No Pero importa mira, a quién como dice haya la maestra Hermelinda, estado. y Es como- momento de y sumar como hemos a esas comentado- mentes Claro. y a esas Todos, experiencias. claro. Y es momento también de que México ya pues tome en serio lo de diversificar los mercados, porque Exacto. tampoco puede seguir. Mira, en Europa están carísimas las frutas. ¿Por qué? Porque no llegan, ¿no? Y México produce un montón de frutas que manda, por ejemplo, el aguacate que manda a Estados Unidos. ¿Cuánto, no? Genera miles de millones de dólares. Y tiene que, ¿por qué? En Europa te lo dicen, ¿no? Te lo dice la gente, dice, aquí están carísimas las frutas. Vamos a México y en México es un paraíso. Porque aquí te encuentras de la a variedad, 10 sino pesos, del sí, precio. de precio, y te encuentras frutas Pues bueno, en pero los en otros montones momentos, todavía en 10 pesos. pero en ¿no? otros El costo. momentos, Pero hay- la hay maneras, comodidad, maestra. Ya, por ahorita eso, ya pero eso en otros está. momentos, bueno, hasta la semana pasada la comodidad de ese flujo, ¿no? Era hacia el norte. Hacia el Claro. norte. Ahora, obviamente, tendrá que No, pero voltear mira, la vista a pero otros. Tampoco es la Otros primera vez, países, tampoco ajá. es la primera vez que nos ponen aranceles, entonces Sí, no es hemos cierto. aprendido la lección, nos han ¿Quién impuesto, aprende? Ve cómo estamos. nos aprenden y otra vez, y en otro gobierno, Y nos otra vez. vuelven a agarrar a Y nos pesar vuelven del a agarrar. aviso, Acuérdense como que las manos en la consumir lo que puerta. el país O sea, produce. no Claro. puede ser. Ese es Y miren, su resumen, maestra. Pero lo el complicado mercado va a interno. ser, a ver, si Mercado nosotros interno. respondemos con aranceles, ¿a qué se lo vamos a poner? ¿Al maíz, que es lo que primordialmente importamos, a pesar de que es el mayor consumo? Cuidado, eso es la base de la alimentación de México. Sí. ¿Qué va a hacer México? Y luego el La carne de petróleo. puerco, por ejemplo, El que también petróleo. importamos muchísimo a Estados Exactamente. Unidos. Ahora Miren, se va por el pero petróleo, miren, va a analizar. Claro que me van a va a decir analizar ustedes y el a nosotros gobierno. qué nos importa lo que está pasando en Estados Unidos. Miren, por ejemplo, hay protestas internas que eso puede ser un Detonante. detonante para que Presión. Sí, pero una que presión. no se manda solo. Claro, tampoco. no se manda solo. Mire, la agencia, sin embargo, dice, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, recibió este fin de semana una serie de reclamos por la imposición de aranceles a México y Canadá. Las cámaras de comercio, manufactura y otras industrias poderosas norteamericanas consideraron que la medida es un error. ¿Por qué? Dice, bueno, Susana Clark, dice la presidenta y directora ejecutiva de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, advirtió que los aranceles generales empeorarán la crisis del costo de vida, lo que obligaría a los estadounidenses a pagar más por elementos esenciales diarios como comestibles, gas, inmuebles, electrodomésticos y ropa. Jay Timmons, presidente y director ejecutivo de la Asociación Nacional de Fabricantes de Estados Unidos, consideró que las tarifas amenazan con trastocar las mismas cadenas de suministro que han hecho que la industria manufacturera estadounidense sea más competitiva a nivel nacional. La Asociación Nacional de Construcción de Viviendas de Estados Unidos envió una carta a Trump en la que manifestó su preocupación por los aranceles y declaró que si no se reconsideran las medidas, es posible que el presidente estadounidense no pueda cumplir con su promesa de campaña de abaratar las viviendas. Y así hay un montón de reclamos que le hacen, porque pues sí, aquí hemos dicho que muchas de las cosas pues son ocurrencias, ¿no? No ha medido y lo hemos visto, ¿no? Vemos en las redes sociales las imágenes que hay en el campo, donde no hay gente, en la industria, que envasa frutas, en los supermercados, en los Todo lo que propios tiene que ver supermercados. con servicios. Sí, en los supermercados pasan una imagen de un supermercado que tenemos marca. acá, de una marca,
donde pues no hay gente, no hay ninguna gente, y ahora ya empezó a crecer ahorita en Houston, en un lugar de ahí, Houston, empezó una protesta que le han llamado un día sin latinos. Como una Que película, ya había ¿no? sucedido. Que ya había Ya había sucedido. También Y ahorita ya Sin está. mexicanos. En Sí, ese fue la entonces, película. una Fue la película. película. Una sí, película. una película. Pero ahorita están creciendo de un día sin latinos, Sí. porque pues en realidad es mucha de la fuerza del trabajo, muchos millones de Claro, latinos, no solo claro. mexicanos, que están. Sí. Sí. Y hay verdaderos estados donde ya la mayoría son latinos. Entonces, pues para comenzar, Trump no conoce de su historia, ¿no? Porque pues, el Estados Unidos se conformó por inmigrantes. Y ellos también son. Ellos, supuesto. claro. Pero es que el tema es también, digo, no defendiendo esa postura, pero es que él no está en contra de la inmigración legal. El Exacto. pretexto de la En droga, contra de la claro. inmigración ilegal. Sí. Que Y ese de la es- droga, Y de la droga, Pero, pues, hay que evidentemente. decirlo, ¿no? Que lo que él quiere es implementar esos programas como en Canadá, donde Que vas son buenísimos, que vas por buenísimos. tiempo determinado, Aquí también hay, aquí en el estado control, hay. Cuidado Sí, y demás. Aquí en el estado también hay Y está varios bien, programas, está se bien. llevan a gente Claro. para trabajar en las... Pero ¿qué hemos tareas hecho, por agrícolas. ejemplo, con la industria automotriz? Pues hay muchas partes que en realidad vienen de China, entran a México, la pintamos de otro color, la hacemos y la mandamos a Estados Unidos como si fuera de origen mexicano. Y no tiene el arancel, incluso a Estados Unidos había dicho que iba a meter una controversia al tratado porque si estábamos incumpliendo. Esas son el tipo de Son los cosas que detalles. tenemos que llegar ya a las negociaciones y decirles, pues tienes razón en esto. No queremos que cierren las plantas mexicanas. No, Lo que no, queremos es es que haya orden simplemente, ¿no? Sí, pero A ver. tienes que comenzar porque, a ver, ¿por qué hay tanto Perdón, tráfico? a ver, Dile- está hablando. ¿Estaba comentando algo, Carlos? Ah, bueno, Carlos, pues te pediría un comentario, pues ya muy breve, nos quedan ya unos minutos, un Ya se nos comentario, Ya se nos fue todo el programa. sí, breve, y qué podemos esperar a unos minutos precisamente que a partir de las 9 de la mañana, de que la presidenta Claudia Sheinbaum nos diga qué habló con Donald Trump y cuál es el plan B de México. Muy breve, Carlos. Pues en el plan B de México no sé qué puedan establecer, pero por ejemplo, nosotros podemos golpear a Norteamérica con una partida de la balanza de pagos que no está en discusión, no está en la mesa en ese momento y nunca se menciona. Pero todas las empresas transnacionales de origen norteamericano que tenemos en México mandan remesas de utilidades a su país, hacen una repatriación de esos dineros. El año anterior a nivel mundial fueron 3 billones de dólares y gran parte de ese dinero, no pude conseguir la cifra, gran parte de ese dinero viene de México. Entonces nosotros podemos ponerles también requisitos o impuestos a esa repatriación de capitales. Y si se está haciendo un día sin latinos ahí, pues nosotros podemos hacer muchos días sin transnacionales en México, es decir, boicotear las compras que hacemos. Ya sabemos cuáles son las supertiendas de origen norteamericano. No voy a decir cuáles son, pero sí voy a decir cuáles son las mexicanas. Chedraui cuesta menos, por ejemplo, ¿no? Y ahí tiene Soriana, que son mexicanas. Entonces nosotros podemos boicotear también las... No sé qué las tan cosas efectivo, que- porque al final de cuentas, Carlos, Nos pues ahí boicoteamos trabajan a los mexicanos, ¿no? mexicanos, Para empezar en claro. esas No, ya se empresas, ha ¿no? hecho otra vez, ¿no? Genera Sale empleos. Pero sí Ya se ha podemos- hecho otra vez. Sí, no ayuda, no. Sí, Lo más- a ver, sí, concluimos contigo, Carlos, rápidamente. Pues eso es, y lo otro que yo veo difícil que quiten los aranceles porque este hombre está urgido de ingresos fiscales, como ya les dije al principio. Muy bien. Ok. Vamos bueno, a ver qué pues, sucede hoy. los comentarios también, rápidos. Maestra Adriana, antes de las 9 de la Digo, mañana, que ya hay que estamos a la esperar, expectativa. hay que esperar. Yo espero que sí, la estrategia esté guardada en el cajón y que nada más tenga los ajustes dependiendo del monto de aranceles y a qué se los había puesto el presidente Trump. Yo no creo que haya sido así, creo que sí pecamos un poquito de confiados. inocentes, de confiados, de pensar que las cosas iban a ser y el exhorto fundamental es que México piense muy bien cuál va a ser la respuesta, el gobierno mexicano la piense, porque, por ejemplo, esto que decía Carlos de hacer el boicot a los productos, fíjate, Trudeau en este mensaje que reitero, vale la pena escucharlo, Trudeau sí dijo al pueblo canadiense, le dijo que incentiven el mercado interno, porque como las afectaciones van a ser para ellos mismos, que prefieran los productos de ellos, pero no es
no es en contra de las otras empresas, es prefiere lo tuyo para que puedas Consume hacer lo una local. estabilidad. Exacto. Fíjense cómo se dice lo mismo, pero se dice de una forma diferente. Y así es como las cosas deberían ser. Entonces, hay que estar muy atentos. Yo espero que todas las decisiones se tomen pensando de nueva cuenta, analizando la situación de todo el país, porque no es igual lo que le va a pegar a Campeche que lo que le va a pegar Claro, a Tamaulipas claro. o lo que le va a pegar a Quintana Roo. Hay que verlo y pues hay que estar atentos y seguramente nos vamos a llevar muchos programas más como este, después de que hoy anuncien pues el B, que nos fuimos antes porque nunca supimos el A con claridad cuál fue. Y la plática con Trump, ¿no? A ver qué tal. qué dijo, Porque qué- tampoco nos contaron cuál fue la plática de Trudeau con Sheinbaum. Trudeau sí lo anunció y Sheinbaum no dijo que había platicado Sí. con Trudeau. Deben decir que hablaron hoy. Exacto. Que seguramente Pero en bien este momento explicadito. ya hablaron. Ileana, rápidamente. Pues bueno, al final hay que confiar en que la presidenta y su equipo hagan un buen papel. Hemos visto, yo sigo diciendo que, pues por lo menos desde que entró de manera En fina, seguridad, sí. de manera fina ha ido tejiendo un posicionamiento y que tiene que ver con lidiar con la política interior y ahora con la política exterior. Entonces hay que confiar que las decisiones que se tengan pues sean positivas, ¿no? Hay que esperar, no se puede decir más. Así es, y que nos informen bien. Exacto. Bueno, Mexicanos, maestra. para concluir, yo sí me gustaría ver que dentro de las decisiones que van a tomar la presidenta de la República y su equipo de trabajo, tomaran en cuenta los organismos empresariales, la Sí, Coparmex, lo han la hecho. Canaco, Canacintra, hay otra de hombres de negocios, todas esas asociaciones que sean tomadas en cuenta, porque pues son los que generan el empleo. Son los dueños muchas veces del capital, así que ojalá que fueran tomados en cuenta, bien tomados en cuenta, y que sus aportaciones pues sean parte de las negociaciones. Muy bien, dice Homer. Pues complicado el asunto, ¿no? Pero ya nos ha pasado en anteriores sexenios, anteriores administraciones, anteriores décadas, y creo que hemos salido avantes. Entonces, pues no hay que espantarse, hay que guardar la calma, como Así dice la es. presidenta, cabeza fría, Así es. y pues la vida sigue. Es la realidad. Van a incrementarse las cosas, sí, va a venir una situación económica un poco más difícil, también es cierto, Vienen tiempos pero difíciles. Sí, muy difícil. hay que disminuir el consumismo, también hay que hacerlo porque Y privilegiar lo local. y privilegiar lo Lo local. local, sí. Consume lo que produce. Muy bien, pues Tierra. muchas gracias a Carlos, que lo tuvimos vía telefónica, y por Desde supuesto a Washington. la maestra Desde Diana, a la Washington. maestra Melinda, Ileana, licenciado Homero, muchas gracias a nuestros panelistas y gracias a quienes nos sintonizaron hoy a través de Radio Fórmula en el 97.3 de FM y también en las redes sociales, en la página de NCS Campeche. Pues vamos a ver qué va a pasar con este tema. Pues nuestro otro tema era el del coach, pero bueno, Pues no ya es pasó el tema, coche, entonces, pues porque no. claro, nos pues, fue- se en nos fue el realidad, autobús. nada más que se, Sí. nada más Pues que no se es tema porque Es que no hay. programó, ¿no? O ¿Qué sea, es coach en maya? Vamos. Vamos. Pues vámonos Coach, porque coach, no hubo coach. Coach el programa hoy. Esa- por lo Oye, menos. y coach, el dinero del gracias. Infonavit. También. Coach. Antes que nadie, el primer análisis político de Campeche lo escucharás en Observatorio NSS. Todos los lunes a las 8 de la mañana por Radio Fórmula 97.3 FM.